subir el video para reforzar, no quedará totalmente claro. Sí, sí, Sebas. Ya estoy grabando los dos, tanto en la plataforma como en Camtasia, para subirlo a YouTube. Ok, si va Profe, entendiendo, ¿qué manda de Ángel? contenido digitales no ha subido video, ¿verdad? Perdón, no le escuché muy bien. Que si de contenidos digitales no ha subido ningún video. No, precisamente lo que veamos y trabajemos hoy, al final aquí les voy a mostrar las instrucciones para el proyecto. De todas maneras se las voy a mandar por Edu para que ustedes me lo puedan reenviar por correo electrónico. ¿Allá no? Solo una pregunta, profe. Sí, ¿Para Sebas. cuándo es lo de la aplicación que habíamos hecho en laboratorio? Espéreme porque, ay Dios, no sé en dónde dejé mi otro cuaderno y ahí lo tenía. O espéreme un momentito a ver si lo tengo en este. Ok, Eh, gracias. debió haber sido o debería de... No, no lo tengo en este. Esperen. No, no lo tengo en este cuaderno. No, lo tengo en el otro y está hasta el otro lado. Pero bueno, ahora, de todas maneras, no Si no, al recuerdo la... final Sí, no recuerdo la fecha, pero ahora de todas maneras se los voy a buscar. Bueno, pasemos entonces a lo que nos interesa. Voy a minimizar esto. Bueno, la idea entonces es trabajar con qué es esto del encapsulamiento. Pues básicamente el encapsulamiento de lo que se encarga es de dos cosas así bien importantes. Número uno, de ocultar todos los métodos y atributos que formen parte de una clase. Y lo otro es para que no puedan ser accedidos desde otra clase, quizás dentro del mismo paquete o fuera del paquete. Entonces, básicamente esto sería lo del encapsulamiento. ¿Cómo podemos observar lo del encapsulamiento? Por ejemplo, yo creo que tengo aquí un ejemplo con lo que ya les he mostrado anteriormente. Por ejemplo, ¿qué debería ser este? El método crear persona. La clase es esta. La clase se llama persona. Entonces la clase persona lo que hace es que encapsula a todo esto que estamos viendo por acá. Encapsula tanto a estos dos atributos como a estos dos métodos. Ahora, ¿qué hacen cada uno de ellos? Pues básicamente lo único es que en este caso ya solamente con ver los documentos ustedes deberían de más o menos intuir qué es lo que hace cada uno de ellos. Pero básicamente es eso. Ahora, hay un método de acceso que no hemos trabajado y que hasta el momento miren que todo quedaba como public, en este caso public void. Entonces, estos son los métodos de acceso. Quiere decir que, por ejemplo, si yo dejo ahora o si dejo esto como public, entonces este método constructor persona puede ser accedido desde cualquier parte. Igual este otro método, el método desplegar nombre. Como son de tipo público, eso quiere decir que pueden ser accedidos desde otra clase, desde otro paquete, voy a hacer esto, pueden ser accedidos desde otra clase dentro del mismo paquete o de otra clase fuera de este paquete. Entonces, para que eso no ocurra, vamos a ver lo siguiente el día de hoy. Por ejemplo, yo tengo una clase que se llama áreas y también tengo otra clase que sería la clase 2. Esto lo preparé previamente para ya no andar escribiendo todo esto. Entonces, tengo la clase áreas, por lo que voy a declararme, por ejemplo, un atributo que se llame, por ejemplo, no sé, podríamos colocarle acá public de tipo double. A ver, double. Y le voy a colocar, por ejemplo, radio. Este va a ser uno de mis atributos. ¿Qué hace? Pues de momento todavía no nos interesa, pero miremos que le estoy agregando, en este caso, em, un acceso público. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo cree una nueva instancia de áreas, yo puedo acceder a este atributo. Miremoslo aquí donde está el main. Por ejemplo, primero tengo que hacer el llamado a la clase. La clase se llama áreas. Luego tengo que darle el nombre al objeto. Por ejemplo, podría ser área 1. Y eso va a ser igual a new, bien escrito, new. Y luego otra vez el nombre de la clase. Por ejemplo, áreas. Y lo dejaríamos así. A ver, esto no me da ningún error. Entonces quiere decir que área ya está, o en este caso este objeto, ya es una nueva instancia
de áreas, o mejor dicho, una copia de áreas. No es tan así de sencilla la cosa porque yo lo he explicado en videos anteriores, pero de momento para que lo entendamos así bien sencillo. ¿Esto qué quiere decir? Que área 1 ya puede acceder a este atributo radio. Miremoslo. Por ejemplo, si yo vengo aquí y coloco área 1 punto, miren, aquí ya me aparece radio. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo elegir y puedo decir acá que radio va a ser igual, por ejemplo, a, no sé, se me ocurre a 2. Entonces, hasta el momento, acá, como el método que tiene es público, este atributo radio puede ser accedido, ya se dieron cuenta, desde cualquier parte de mi documento. O en este caso de mi proyecto, tanto dentro del mismo paquete o fuera de este paquete, ¿sí? Entonces, ese es el método de acceso público. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo no quiero que radio sea accedido desde ninguna otra parte, sino solamente por métodos que son o que forman parte de la clase área? Entonces, miremos, por ejemplo, yo le puedo colocar acá private double radio. Y hasta el momento, pues miren que aquí lo único que he cambiado es el método de acceso. Private por public. Miremos qué es lo que pasa ahora en clase 2. Aquí en clase 2, miren, voy a guardar los cambios aquí. Y miren en clase 2, ya me está dando un error. Y me está diciendo que esta clase, que este atributo no se encontraría. Vamos a verlo por aquí. Miren. Radio has private access. Eso quiere decir entonces que radio tiene un acceso privado, por lo cual obviamente no puede ser accedido. Entonces, ¿qué pasa con este asunto? O mejor dicho, ¿por qué la necesidad de poder colocar private o por qué colocar public? Pensemos, por ejemplo, que tenemos un proyecto muy grande, muy grande, que forma, pues no sé, a lo mejor podrían ser hasta 15 paquetes y muchísimas clases más. Entonces, en algún momento, nuestro proyecto podemos acceder a las clases o a los atributos, perdón, de manera quizás inconsciente. Entonces, esto nos podría dar muchos errores al momento de empezar a ejecutar nuestro proyecto. Esa sería la idea básica de poder trabajar con unos y con otros. Además de eso, pues para poder tener un mejor control de cuáles son los atributos que forman parte de una clase en específico. Bueno, dicho esto, voy a cambiar lo siguiente. ¿Cómo le hago entonces para que en este caso yo pueda y yo quiero, mejor dicho, acceder a este atributo de la clase número 1, al atributo radio? Yo quiero acceder desde la clase 2. Entonces, ¿cómo le hacemos? En este caso, tengo que explicarles qué es esto de los métodos set y de los métodos get. En español, si pasamos el set y el get en español, set sería establecer y get sería obtener. Entonces, pues yo creo que más o menos se va entendiendo la idea de cuál es el uso de cada uno de estos métodos. Pero, por ejemplo, yo tengo este método acá, perdón, el atributo radio. Y yo quiero entonces que radio solamente pueda ser modificado a través de la clase área. Pues entonces tengo que utilizar algo que se llama el método set, miremoslo, que sería el método que establece el valor que va a tener el atributo radio. Para poder realizar esto, yo tengo que colocar acá, porque el método, en este caso el método set, sí que tiene que ser de tipo público. Entonces yo lo coloco public. En este caso, pues como no me devuelve nada, yo coloco void. Void en este caso es para los métodos que no devuelven nada. Mejor dicho, que no devuelven ningún valor. Public void, y luego le tengo que colocar set, por ejemplo, set radio. Allí, set radio. Y en este caso, este método, el método set, sí que tiene que solicitar o sí que tiene que recibir un valor. Ese valor, pues obviamente es radio. Y radio es de tipo double. Entonces tengo que colocar su valor y también qué herramienta, o mejor dicho, qué variable lo va a recibir. Entonces en este caso sería double espacio radio. Recuerden que aquí yo puedo colocar cualquier nombre de variable. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo colocar aquí guión bajo radio. Y luego acá podría decir, por ejemplo, radio va a ser igual a guión bajo radio. Podríamos dejarlo de esta manera.
Pero no sería lo correcto. De todas maneras, yo les voy a mostrar las formas. Si me preguntan, por ejemplo, profe, tiene que ser necesario que quede set. Así, de esta manera, por ejemplo, S mayúscula, R mayúscula o el nombre de este método, no necesariamente. Pero por convenciones, pues en este caso indica la convención en Java o en la programación, en este caso, que el nombre debe iniciar con mayúscula solo cuando se trata de las clases. Luego todos los métodos podrían iniciar con minúscula y luego si se va a formar parte o si el nombre forma parte de dos palabras, por ejemplo, el inicio de la siguiente palabra tiene que ser en mayúscula, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, yo ya tengo este método. Por lo tanto, es un método público. Eso significa entonces que yo puedo acceder ya a ese atributo desde esta clase. Solo que ahora pues obviamente ya no puedo llamar directamente al atributo radio, sino tengo que llamar al método, en este caso set radio, o para que me establezca el radio, y eso va a quedar aquí. Por ejemplo, entonces ya que tengo creado mi objeto, porque ahora área 1 sí que es un objeto o es una instancia de áreas. Ahora, ¿cómo le hago para llamarlo? En este caso, por ejemplo, tendría que decir, no sé, podría ser área 1 punto, y veamos que ahora ya no me aparece el atributo como tal, sino me aparece, miren, me aparece el método, en este caso el método set o el método establecer el radio. Y me dice obviamente que esto necesita que le pasemos un double, miren, y aquí me dice también el parámetro, ¿sí? Entonces presiono clic acá y miren, aquí también me muestra que es un double y lo va a recibir radio o guión bajo radio. Por ejemplo, yo le puedo pasar 2, el valor 2. Entonces miren que ahora ya no me muestra ningún error. Esa sería la idea entonces de poder trabajar con los métodos set o los setter, como comúnmente lo podemos encontrar en toda la documentación, los métodos setter y getter. Perfecto. No sé si hasta el momento tendrían alguna duda. Voy a revisar acá. Que si puedo ampliar mi pantalla. No miraba la pantalla completa. Por ejemplo, si yo hago esto y le puedo hacer zoom. ¿Sí ve los zoom, Berenice? Porque, pues obviamente cuando empecé no tenía la pantalla completa. Luego, ¿quién más dice? Cierto, yo no puedo ver los comentarios. Em, Kevin, bueno, subiendo la historia de Luis Pedro. Bueno, no hay preguntas así como muy puntuales para que las vayamos resolviendo de una vez. No, bueno, ok. Eh, ok, si le hago zoom, bueno, yo creo que podría subirle un poquito más al texto acá. Ok. Entonces decía, esta es la idea de poder trabajar con los métodos, el método set. Ahora vamos a pasar con el método get. Pero la idea entonces sería que vayamos encapsulando nuestra información. Esa sería la parte del encapsulamiento, hacer privados a estos elementos, a todos los elementos que vayamos trabajando, para que solamente puedan ser accedidos desde la clase que los contiene. Ok, ahora la otra cuestión sería, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer, ahora que yo ya establecí ese valor que necesita este atributo y que ya puedo acceder a él? Ahora, ¿cómo le hago para poder acceder a la información que tiene en específico ese atributo? Pues ahora viene y toca hablar del método get. El método get es obtener. En este caso yo quiero obtener la información que tiene radio, pero como recuerden que solamente puede ser accedido a través del método o en este caso de la clase, también tenemos que crearnos un otro método. Ese método pues en este caso va a ser el método get. Entonces, por ejemplo, yo podría venir acá y colocarme el método o crear el método get public. En este caso, el método get no tiene que llevar el void porque pues obviamente no va a recibir nada. Entonces podríamos dejarlo public double. Voy a colocar acá double. ¿Por qué coloco double? Porque en este caso es el mismo tipo de dato que tiene el atributo radio.
Esa sería la única, bueno, en este caso la curiosidad. Para el método get, yo tengo que colocar public y luego el tipo de dato que le hemos agregado a nuestro atributo. En este caso le colocamos, por ejemplo, get radio. Y aquí, get radio. En este caso, dentro de los paréntesis, pues obviamente no tiene que ir nada porque no vamos a recibir nada. En este caso es enviar. Y luego acá viene esta palabrita que todavía no habíamos utilizado, según yo, la palabra return o retornar. Y en este caso vamos a retornar a radio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para poder acceder a esta información? En este caso, que me mande o que me pase el valor que tiene radio. Entonces paso nuevamente para acá a la clase número 2 y voy a colocar acá. Yo no sé si está... Ah, bien, sí está grabando. Pensé que no. Entonces, ya que he establecido el valor que quiero para radio, ahora yo le puedo decir que quiero mostrar eso con un SOUT. Por ejemplo, el radio es 2 puntos y luego acá puedo mostrar aquí, accediendo al método que he creado. Ese método sería el método getRadio. Entonces en este caso, por ejemplo, sería perdón, porque en este caso tendría que colocar el objeto, punto, y aquí me tendría que aparecer ya los dos objetos. Aquí está getRadio. Perdón, es este, estaba viendo mal. Este es el get y este es el set. Entonces sería este, lo selecciono y pues ya quedaría de esa manera. ¿Sí? Ahora voy a ejecutar esto para que lo miremos en pantalla. Voy a guardar acá los cambios. Sería, este lo voy a cerrar. Sería la clase 2 porque la clase 2 es el que tiene el método main. Clic derecho, run file. Ok, ahí está. Miren, como es un double me coloca el radio es 2.0. Bien, esa sería la idea de poder trabajar con los métodos set y el método get. La recapitulación en este caso sería entonces que nos va a servir para poder proteger de alguna manera la información que nosotros tenemos dentro de una clase en específico y que solamente esa información sea accedida o leída y modificada solo dentro de la misma clase que lo contiene. ¿Alguna duda en específico? Regreso por acá. A ver, ¿qué, Berenice? Solo entendí que es para que no se use si no se crea un set. Ok, Berenice, voy a explicar otra vez. Está bien, no hay ningún problema. También Xavi, ¿para qué sirve el set? Ok. Bien, explico entonces otra vez lo de estos métodos, porque sí quiero que les quede bien en claro porque ustedes van a tener que hacer ahí su actividad. Entonces regreso otra vez por acá. Ok, si es necesario, pues voy a borrar todo esto. Pero miremos. De momento creo que lo más conveniente sería solamente comentar esto. Un comentario, pues miren que esto ya no lo toma en cuenta el compilador. A ver, decía que en este caso yo mi atributo, el atributo radio lo tengo declarado como private. A ver, lo voy a pasar a public. ¿Qué pasa, por ejemplo, que radio, el atributo radio, pertenece a la clase área o áreas, que está dentro del mismo paquete, que el paquete se llama personas y no entiendo ni por qué le coloqué personas que hasta ahora me estoy dando cuenta. Ah, no, perdón, modifiqué el archivo, los archivos que había tenido o que dejé incompletos en la clase anterior que no me había dado tiempo. Ya me recordé por qué. Ok, solo utilicé ese mismo paquete. Miren, aquí está el package. Ok, estas dos clases, tanto áreas como clase 2, pertenecen al paquete personas. ¿Qué significa esto? Que si yo dejo este atributo de esta manera, con este método de acceso public, eso quiere decir que yo lo puedo leer directamente desde acá. Bueno, no solamente lo puedo leer, voy a modificar esto. No solamente lo puedo leer, sino también lo puedo modificar. Por eso son modificadores de acceso. Entonces, al momento de que yo me creo un objeto que sea una instancia, o mejor dicho, que sea una copia de áreas, automáticamente este objeto
puede acceder a todos los atributos que nosotros tengamos dentro de esa clase. Por ejemplo, ¿cómo podemos acceder a ello? Para que lo vean, voy a crear otro objeto. Por ejemplo, puedo crearme área 2. Pero todo, en este caso, recuerden que son instancias o son copias de la clase arias.java. Por ejemplo, entonces, para poderme crear un objeto nuevo, le tengo que llamar exactamente igual que a la clase. Áreas. Le podría llamar, por ejemplo, área 2. Y ese área 2 va a ser igual a new áreas. De esta manera. ¿Listo? Ahora, tanto área 1 y área 2 son objetos nuevos de esta clase. Recuerden que dije al inicio, voy a decirlo de esta manera, son copias, pero no es tan sencillo como eso, porque al momento de que nosotros creamos este objeto, o uno o más objetos área 1 o área 2, que son objetos que pertenecen a la clase área, automáticamente Java lo que está haciendo es apartando espacio en memoria para todos estos elementos que tenemos aquí. Todo depende cómo los vayamos llamando. Ahora bien, explico Berenice y Xavi. ¿Por qué aquí en este caso lo dejamos como public? ¿O por qué la necesidad de dejarlo público y por qué la necesidad de dejarlo privado? Bien, miremos. Aquí en la clase 2, cierto que pertenecen al mismo paquete, pero yo puedo llamar directamente y modificar directamente a radio desde la clase 2. Por ejemplo, yo le puedo llamar área 2. Punto, y miren, aquí ya me aparece ese atributo, el atributo radio. Por lo tanto, yo le puedo decir, por ejemplo, que le puedo colocar cualquier valor. Entonces, automáticamente, ese espacio en memoria que se reserva tanto para el objeto 1 como para el objeto 2, ese espacio en memoria que se reservó para radio, yo lo puedo modificar desde aquí, desde clase 2, o no importa dentro de qué clase, tampoco importa dentro de qué paquete, siempre y cuando pertenezcamos al mismo proyecto, yo puedo acceder a este atributo en específico. Lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esta información que existe en áreas, pensemos, por ejemplo, que esto es un dato monetario o qué sé yo, y obviamente esos datos pues son bastante sensibles. Entonces, yo no quiero que cualquier objeto, o en este caso, sí, cualquier objeto ni cualquier otra entidad pueda modificarme directamente la información, sino solamente la clase áreas a la que pertenecen. Entonces, ya no lo tengo que dejar como público, lo tengo que dejar como private o privado. Entonces, ahora miremos qué es lo que ocurre acá. Aquí, al momento de que yo guardo, miren que área 2 o el objeto área 2 ya no tiene acceso libre a el atributo radio que existe en la clase áreas. Ya no lo tiene. Entonces, esa es la idea de poder trabajar el método private o public. Pero ojo, que si yo lo dejo como private, entonces solamente puede ser accedido a través de la clase que lo contiene. Por lo tanto, entonces es necesario colocarle su método set y el método get para que este dato, el atributo radio, solamente lo pueda modificar área, la clase área y no más. Entonces, cierto que yo le puedo mandar un valor acá desde la clase aquí, voy a borrar esto. Yo le puedo mandar el valor desde acá, voy a borrar los comentarios. Yo le puedo mandar el valor que necesito, pero eso lo va a hacer el método set, ¿sí? Establezco el valor que quiero para radio. Si no tiene el método set, la clase área, no se puede modificar radio o no se puede modificar ningún otro atributo que forme parte de áreas siempre y cuando tengan el método de acceso private. Entonces, esa sería la idea. Y get es para obtener la información o leer la información que se ha pasado a través del método set. Esa sería, digamos, la idea principal. No sé si falta alguna otra duda. Ok, los métodos sí los entendió, perfecto. Entonces esa es la idea de trabajar con el método set. Ahora, voy a hacer otro ejemplo acá con el método. En específico con el método set.
A ver, miren. ¿Qué pasa, por ejemplo? Recuerden que yo dije que había dejado acá guión bajo radio y aquí estoy utilizando guión bajo radio. Y esa la idea es para poder diferenciar que esta es la variable que está recibiendo set o set radio. Y como recuerden que yo tengo un atributo que se llama radio. Pero yo lo puedo dejar también así, de esta manera. Miren, radio, radio. Lo puedo dejar así. Ahora miremos qué es lo que ocurre. Por ejemplo, voy a cerrar acá. Miremos qué es lo que ocurre. Que en este caso Java o en este caso NetBeans no me da ningún error. Y tampoco acá debería de suponer yo. Voy a guardar los cambios. Miren, no me da ningún error. Pero miremos qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo coloco el run file o trato de ejecutar esto. Miren. Me dice el radio es 0.0 y no, yo le estoy pasando un valor. Le estoy pasando y le estoy estableciendo que sea 2. Pero en este caso, Java se está confundiendo. Porque en este caso, miren lo que tengo yo acá, en específico. Java se está confundiendo y está diciendo, bueno, ¿y este chatío qué? Me está diciendo acá que yo tengo que recibir radio y lo estoy utilizando acá, pero es que radio va a ser igual a radio. Pues obviamente cuando set inicia o set radio inicia, radio vale 0. Y estoy diciendo que radio va a ser igual a esto de acá. Por lo tanto, quedaría en 0. Y miren, ¿cómo le hago entonces para poder diferenciar el atributo de la variable que estoy utilizando? Que en esto quedó pues bastante duda en las clases anteriores. Por eso es que lo estoy retomando una vez más y quizás un poquito más, digámoslo en esta manera explícito de lo que lo hice en los ejercicios anteriores. Miren, para poder diferenciar esta variable, perdón, esto no es una variable, es un atributo. Para poder diferenciar el atributo de la variable que estoy utilizando, utilizo la palabra reservada this, punto. Y miren, ahora perdón porque le di doble clic, ahí está. Ahora, le estoy diciendo this radio. ¿Qué significa this? This significa este atributo que se llama radio y no tiene nada que ver con la variable que se está utilizando dentro de digamos, el argumento que necesita hacer radio. Esa es la idea de poder ahora diferenciar una cosa con otra. Ahora miremos el cambio que existe. Voy a relanzar mi archivo acá. Miren, ahora sí que ya me está mostrando el resultado 2.0. Bien, esa sería la idea entonces de poder modificar o en este caso de poder establecer tal y como se debe tanto los atributos como los métodos de acceso. En este caso el private y el public, que es lo único que he explicado hasta el momento. Regreso otra vez acá al chat, no sé si tienen alguna duda. No, Sebas, no hay receso. Son 2 periodos y yo creo que ni siquiera va a alcanzar. Que por cierto, esto terminaría hasta las... Déjenme reviso. Terminaría... no, esto termina a las 2:20. Y ya son la 1:36. No, 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 Dios mío, esperen. Bueno, no lo sé. Proyectos, no, según el horario que yo tengo acá, proyectos inicia a las 2:20. Y terminaría a las 3:05. Sí, ¿verdad? Estamos en la misma sintonía. Ok. ¿No? No, perdón. Mis gordos, los estoy confundiendo con cuarto. No, disculpen, ustedes están ya en otro level. Bien. Sí, mil disculpas. Cierto, ustedes no tienen proyecto. Ok, regreso entonces acá porque tengo que explicarles. Sí, soy bárbaro. Eso es ser bárbaro. Ok. En un ejemplo que yo les mostré anteriormente, no recuerdo en qué video fue en específico, hablaba sobre un método que es el que inicia a los objetos, en este caso a los objetos que se crean aquí.
¿Listo? Por ejemplo, en este caso, área 1, pues como no hay un objeto en específico que inicialice a esta nueva instancia, yo no tengo que pasar ningún parámetro acá al momento de que mando a llamar a áreas. Pero sí que existe ese método y ese método es el método constructor. Es el método, y tal y como su nombre lo indica, es el método que construye al objeto nuevo en memoria RAM. En este caso, como no hay un método en específico que construya al objeto que se está creando, al objeto aquí que le colocamos área 1, bueno, le podemos llamar como queramos, pero no hay un método en específico que construya o que ayude a inicializar los valores que tiene, o los atributos que tiene, mejor dicho, la clase. Miremos, por ejemplo, cómo podemos hacer para podernos construir, en este caso, y valga la redundancia, el método constructor, que es el que le va a ayudar, en este caso, a este método a inicializar los objetos, perdón, los atributos que tiene la clase. Por ejemplo, lo tenemos que crear de esta manera. Hay puntos en específico que tengo que dejar bien en claros cuando se establece el método constructor. Número 1, que tiene que ser público sí o sí. No puede ser de tipo privado ni nada por el estilo, porque obviamente lo tiene que acceder, en este caso, el objeto al cual se le está haciendo la instancia. ¿Sí? Eso es número 1. Número 2, no devuelve ningún valor, por lo tanto, yo me podría colocar acá, miren, public void. Recuerdan que setRadio, en este caso, es un método que no devuelve nada. Miren, no colocamos la palabra reservada return. Aquí en el get radio sí, porque obviamente vamos a recibir, o en este caso acceder a la información que tiene radio. Pero podríamos pensar que el método constructor, al momento de que no devuelve nada, lo dejamos como void. Pues no. El método constructor no puede llevar void. Entonces, en este caso, se sabe que es un método que no devuelve nada, pero no por eso le tenemos que colocar el void. ¿Sí? Hay que tomar eso muy en cuenta. El nombre del método constructor no puede ser el que yo quiera, sino tiene que ser exactamente el mismo nombre que le dimos a nuestra clase. Si al método le llamamos, perdón, a la clase le llamamos áreas, también al método constructor o al método que va a ayudar a construir y a inicializar todos los atributos, tiene que ser exactamente el mismo. No le podemos dar otro nombre más que ese. Esa es otra cosa que tienen que tomar muy en cuenta. Y ya lo dije, la otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que el método constructor nos va a ayudar a inicializar todos los atributos que formen parte de nuestra clase. Entonces, miremos cómo podemos realizar nuestro método constructor. Por ejemplo, yo quiero, como obviamente solamente tengo este método, que es este atributo es el radio, entonces mi método solamente va a inicializar a radio. Entonces sería public. Lo voy a colocar de esta manera, public, y voy a dejarlo aquí. Método constructor se tiene que llamar exactamente igual, áreas. Entonces, en este caso yo lo puedo dejar así. El método que me va a ayudar a construir a todas las instancias que se creen de la clase áreas va a ser este método constructor. En este caso, pues obviamente como sirve para inicializar todos los atributos que yo vaya necesitando o que tenga dentro de la clase áreas, entonces obviamente sí que tiene que recibir un dato. Ese dato tiene que ser de tipo double allí. Y en este caso, pues obviamente tiene que recibir radio. Miren, entonces lo podríamos dejar de esa manera. Double, y tendríamos que decir this.radio, que debería ser de esta manera, igual radio. Si se dan cuenta, entonces el método set, en este caso, pues casi que lo tendríamos acá de más. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar un comentario acá, no lo voy a borrar, simplemente para que ustedes lo sigan viendo allí. ¿Por qué ya no necesito al método set o establecer radio?
porque mi método constructor se va a encargar de eso, de construirme no solamente al nuevo objeto, a este objeto, que mira que aquí ya me está dando errores, no solamente de construir al método objeto, al objeto área 1, sino también de establecer de una vez el valor que va a tener radio. Miremos entonces cómo sería la forma correcta de poderle hacer el llamado o de poder construir a un objeto a partir de la clase áreas. Por ejemplo, áreas, área 1, que es el nombre de mi objeto, new áreas. Pero si yo coloco el cursor acá, me va a decir que ese método, vamos a ver si lo puedo congelar aquí la pantalla, si le puedo hacer zoom. No puedo hacer el zoom. Pero miren, voy a tratar de colocar acá esto. Me dice acá que el método constructor áreas en la clase áreas no puede ser aplicado porque requiere un double. Si yo lo dejara de esta manera, pues obviamente yo le paso el valor 2. Miren, entonces aquí automáticamente estoy estableciendo el valor que me está pidiendo el método constructor. En este caso es radio, es un double. ¿Listo? Entonces yo ya lo tengo por acá. Ahora, este obviamente ya no lo necesito, o mejor dicho, ya no tengo esto por acá. Bueno, lo voy a dejar y lo voy a dejar comentado. Lo voy a dejar comentado acá, es una sola línea. Entonces, si yo ejecuto esto, pues debería, en teoría, debería de seguir funcionando, ya que le he dejado también el método get, o mejor dicho, obtener. ¿Sí? Entonces, voy a ir por acá, run file. Voy a hacer esto aquí. Miren, el radio es 2. Esa sería la idea. Entonces, explicado ya cuál es el método set, cuál es el método get, que uno es establecer, el otro es obtener, y también el método constructor. Perdón, el método constructor entonces es el que se encarga de construir todos los objetos y de inicializar los atributos que nosotros queramos. Pero fíjense que acá en NetBeans hay algo bien chilero. Voy a quitar este comentario de acá y voy a quitar este comentario de acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tuviese aquí otro atributo? Por ejemplo, no lo sé, un atributo private, por ejemplo, string, que se llame nombre. ¿Por qué? No lo sé, pero necesitamos, pensemos, un atributo de este tipo. Voy a cerrar esto acá. Entonces, obviamente, como son los dos atributos son de tipo privado, tanto radio como nombre, yo tengo que crear entonces los atributos, o mejor dicho, los métodos set y get para cada atributo. Entonces, miren, voy a quitar esto de acá. Acá en NetBeans hay algo bien chilero, que NetBeans se encarga de crearme los métodos, en este caso los métodos set y get para los dos atributos. ¿Cómo le hago? Clic derecho. Luego vengo por acá en donde dice Insert Code, aquí. Miren, clic derecho en el espacio en blanco, Insert Code. Y luego miren, acá me dice, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Crearse el método constructor. Que miren que acá también me crea el método constructor, se me había olvidado de eso. El método constructor, está el método logger, pero eso yo creo que no lo vamos a ver. Está el método set, solamente el método set, el método get o ambos, getter y setter. Bueno, voy a ir por acá. Miren, aquí me dice, bueno, dentro de la clase áreas usted tiene el nombre y tiene el radio. Bueno, si yo quiero solamente para el nombre, pues dejo el chequecito en nombre, y si quiero para los dos, pues entonces selecciono todo. Y luego, generar. En teoría, según la convención, indica que primero tiene que ir set y luego tiene que ir get. Aquí me lo coloca al revés, pues entonces solamente será cuestión de cambiar esto. No nos vamos a pelear con eso. Miren, set radio, get radio, y esto pues lo tendría que hacer al revés, aquí, listo. Miren, entonces, automáticamente NetBeans, voy a hacer esto para que se miren la llave. Automáticamente, no solamente los métodos set y get, sino también el método constructor, me permite crearlo o los crea automáticamente NetBeans. Esto es una gran ayuda. Vean que en la convención, aquí sí se sigue esa convención, inicial minúscula, y luego, pues si necesitamos otra palabra, inicial mayúscula. Bien,
Eso es con respecto a los métodos, en este caso, tanto al método constructor, que ya les dije para qué sirve, al método set y al método get. Y luego, pues obviamente nosotros podemos acceder a la información a través de esta clase, pues obviamente ya lo podemos hacer de una manera más ordenada. Regreso aquí para que ustedes me expongan sus dudas. Xavi está escribiendo, vamos a ver qué dice. Y si no, pues ahora continúo con lo demás. Para un momentito mientras tanto. Espérenme que tomo algo. No hay dudas. No hay dudas en específico. Quinto a las 2:20. Sí, Xavi, sí, siempre y cuando usted ya entienda qué es lo que está realizando, entonces sí, usted puede hacer aquí automáticamente la inserción de los métodos set y el método get. Ya vio que puede elegir uno o varios atributos que vayamos necesitando. Entonces ahí pues no hay ningún problema. Vamos a ver, ¿no, nadie más? Ok, bien. Eso sería uno. Ahora, ¿para qué me va a servir o por qué es que tenía esto de acá? Pues pensemos, por ejemplo, que yo tengo este proyecto que lo que hace es calcularme el área de un círculo. El área de un círculo sería pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, bueno, sería una de las fórmulas, porque también lo podemos hacer a través del perímetro y no recuerdo cuál es el otro. Entonces son más de una forma de poderlo realizar. Listo, como yo tengo estos métodos, creo que me voy a comentar todo esto. Lo voy a dejar allí para que ustedes lo puedan visualizar o seguir visualizando acá en el ejemplo. Entonces, este también lo voy a comentar. Ahora, ya estoy estableciendo el valor que tiene radio. Pues lo único que tengo que hacer ahora es un método que me devuelva a calcular el área. Entonces, eso se podría hacer public void. em, Podríamos colocarnos acá, por ejemplo, ¿cómo le vamos a llamar a nuestro método? Le vamos a llamar a nuestro método, por ejemplo, calcular área. Este método calcular área puede hacer lo siguiente. Le vamos a colocar acá dentro de un sort, por ejemplo. Voy a ver si lo puedo realizar de esta manera. Un return. Y le vamos a decir, por ejemplo, que dentro de ese return sea mat.pi, que aquí está la función pi, sería ¿qué? 2.14 y algo. Por mat, como recuerden que el área de un círculo necesitamos solamente el radio para luego agregarle pi por radio al cuadrado. Entonces sería mat.pow. ¿Por qué necesito pow? Porque necesito elevar radio al exponente. Miren que aquí cuando utilizo pow, automáticamente me da que lo único que existe acá pues es el atributo radio. Entonces lo podemos dejar de esa manera. Radio, y aquí lo dejamos al cuadrado. Allí. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí y sería a través de un sort aquí. Déjenme quito esto de acá. Esperen. Seleccione todo allí. Y lo voy a dejar por acá. Bueno, podría decir entonces acá el área es 2 puntos y colocarme acá lo siguiente. Creo que tengo que hacer más pequeño esto para que lo puedan observar todo en pantalla. Es que tengo un paréntesis de más. Ok, bien, vengo acá, más, no, aquí, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Mat.pow, system, el área es, vengo acá, mat.pi, mat.pow, radio. Ok, según yo estaba correcto. Vamos a ver. South. El área
es, quizás ya lo tenía por ahí, pero quizás lo tenía bien y no me di cuenta. Mat.py por mat. Ahí está, mat.pow, que me queda radio y ahí está. Ok. Bueno, perdón por el inconveniente ahí, lo único es de que no me había dado cuenta cómo estaba quedando. Ok, yo creo que se mira ahí en la misma pantalla todo. Entonces ya tengo este método, el método se llama calcular área y lo único que hace calcular área pues me despliega un system.out.println con esto que yo tengo por acá, con esta operación matemática. Pues entonces ya que lo tengo por acá y obviamente que tengo el método constructor, es este. Pues esta parte de acá ya la tengo, entonces voy a quitar esto de acá. Y solamente sería de llamar área1 punto llamar a ese método. Miren, aquí llamo a ese método que se llama calcular área, que está aquí, que es este. Y si lo ven, pues si es accedido o si lo podemos acceder, pues obviamente es un método público. Voy a realizar el run file. Ahí está. Y me quedaría acá 12.56. Esto lo podríamos redondear para que no me aparezcan todos esos puntos decimales. Y si mal no recuerdo, déjenme reviso porque creo que la función se llamaba rounded, si mal no lo recuerdo. Vamos a ver. Podríamos redondear todo esto de acá. Yo creo que lo voy a dejar aquí dentro de otro atributo. Podría ser double. Le voy a colocar aquí área solamente para inicializar esto. Esperen, ahí está. Y este en específico, esto lo voy a quitar de acá y lo voy a pegar aquí diciendo que área va a ser igual a esto allí. Para poder aplicar aquí, esperen, ahora cambio esto. Esperen un momentito. Allí. Voy a dejar unos espacios para que lo podamos... creo, si mal no recuerdo, para poder redondear esto de acá, el método era round. Si mal no recuerdo, creo que tengo que colocar también la función mat. Entonces sería mat punto esperen, round, aquí está, aquí round, y esto, a ver, abrí aquí, ok, yo creo que está ahí. Vamos a ver si lo he dejado correcto. 13. No quiero que me lo redondee tanto porque debería ser 12.50 y algo. Entonces le voy a decir que me deje solamente dos decimales. Solo que, esperen, este mat se abre aquí, se cierra acá. Que debería ser aquí, ¿no? Vamos a ver. Me está dando error. Vamos a ver si lo coloco acá. Sí, tendría que estar aquí. Oh, qué raro. Bueno, lo voy a dejar así, que me lo deje a 13. Entonces, veo que se puede redondear. No necesariamente tendría que quedar así redondeado. Todo depende de la necesidad que vayamos teniendo dentro de nuestro proyecto. Veo con agrado que hoy sí me alcanzó el tiempo y muchísimo. Pero en ocasiones anteriores no me había alcanzado el tiempo y quedaban como que lagunas ahí de conocimiento. Entonces regreso por acá y me indican ustedes si tienen alguna duda. Vamos a ver, empiezo desde por aquí arriba. Lo bueno es que saber mis reglas. Bueno, no sé qué significa con eso de las reglas. Sebas, ¿todo sí está bien?
Hoy traté de explicarlo lo más despacio que se pueda. Sí, no recuerdo bien cómo iba ese método, pero vamos a ver si lo... Yo es que estoy segurísimo, segurísimo. Esperen. No, no, no. Como diría... ¿quién? No me acuerdo cómo se llama este cantante. No, no, no me doy por vencido. Es mat.pi. Es que bueno, con tanto paréntesis aquí, que se me pudo ir la onda por ahí. Vamos a hacer POW. Sí que necesito a radio. Y necesito 2. Y si mal no recuerdo, eh, aquí tenía que colocar coma 2. No, llegué al mismo punto. Bueno, no, la verdad es que no, no recuerdo bien cómo se utilizaba el método round. Si es que era ese método. Pero bueno, regreso por aquí para ver si tienen alguna duda muy puntual. Eh, sí, 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 Fonsi, cierto, ya, ya. De eso sí se recuerdan, papá todos. Eh, bueno, no sé si tienen alguna duda así como muy puntual para que pueda, si ustedes, si lo necesitan, puedo volver a explicar lo del método set, lo del método get. Pero la idea es que sí quede bien explicado eso, o mejor dicho, quiero que quede bien entendido porque ahora les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a tener que hacer. En su, digamos que sería el proyecto número 3, sí, sería el 3, si mal no lo recuerdo. Pero ahora se los voy a colocar, pero mientras tanto, no, si tienen alguna duda, 5 ¿de carga en qué o qué o para qué? Ah, en el teléfono, en su compu. Va, ok. Por si se le muere antes, entonces permítanme un segundo, voy a colocarles de una vez el proyecto. De todas maneras, se los voy a subir a Edu. Vamos a ver quinto vaco, creo que así aquí está, la actividad número 3. Bien, ¿en qué consiste su actividad número 3? Voy a hacer esto. Bien. Van a tener que hacer un proyecto, voy a colocarlo y a ver si cabe todo en la misma pantalla. Ok, actividad número 3, contenidos digitales. Crear un proyecto en Java que simule una cuenta bancaria. Debe tener lo siguiente. Número 1, el balance general. ¿Cuál es el balance general? Y lo voy a explicar. El balance general en este caso es el monto con el que ustedes inicializan la cuenta. Vamos a pensar eso. Pero aparte de eso, el balance general es... digamos que tiene que llevar el control de cuánto se ha depositado en la cuenta y cuánto se ha retirado en la cuenta. Eso sería el balance general. También tiene que haber, obviamente, por allí un método o algo que me permita hacer depósitos y algo que me permita hacer retiros. Recuerden que el retiro, y aquí les dejo, digamos que el chivo para esto, el retiro tiene que ser si el balance general es mayor o igual al retiro que se está realizando, entonces sí lo podemos realizar, de lo contrario no. Entonces, también tienen que ocupar esto, cada uno de ellos deben ser métodos privados dentro de la clase a la que pertenecen. Puede ser una clase o pueden ser más clases. Aquí les coloqué mínimo debe de haber 2 clases dentro del paquete. La clase número 1 que va a ser para poder realizar lo de la cuenta bancaria, y el número 2, digamos que la clase número 2 debería ser la clase que me permite acceder a estos métodos. Como obviamente van a ser privados, pues entonces tiene que estar la clase número 2 en donde está el main, el método main, para poder hacer el llamado a cualquiera de estas opciones. Y acá tiene que ser, el proyecto tiene que tener los métodos set y get. Entonces, este mismo archivo txt yo se los voy a subir a la plataforma Edu para que ustedes tengan allí las instrucciones. Se los voy a mandar por medio de un aviso, o quizás esto lo convierta a PDF para podérselos subir y mandárselos a través del aviso. Déjenme ahora reviso aquí.
tienen al 4, el día 4 de mayo para poderlo subir. En teoría se supone que deberían ser 8 días para que ustedes puedan trabajarlo, debido a que no solamente tienen este curso o solamente esta clase. Entonces, pues obviamente con cada curso que les dan, supondría yo que también tendrían que llevar pues una tarea dependiendo del curso. Entonces, tienen hasta el día 4 de mayo para poderlo entregar. Si mal no recuerdo, algunos quedaron pendientes de poderme o de mandarme las actividades tanto del laboratorio 2 como contenidos digitales, pero hasta el momento no he recibido mayor cosa. Solamente algunos cuantos que todavía no les he respondido, pero sí ya recibí sus documentos. Yo diría que a más tardar el día de hoy les mando ahí la confirmación para que ustedes sepan que sí recibí su documento. Por favor, si usted tiene una tarea por allí pendiente que no me haya entregado, obviamente, todavía me lo pueden mandar, ¿oyeron? Ahora que si al final, pues ustedes ya no me mandan nada, y sí, ya no puedo hacer más por ustedes. Em, Xavi, mis tareas sí las recibió. Déjeme reviso de una vez, Xavi, ya que tengo tiempo y que me alcanzó el tiempo para poder explicar todo. Xavi, a lo mejor reviso el folder y luego, si no lo tengo acá, reviso. Esto es contenidos. Déjeme ahora reviso. Contenidos digitales. Solamente tenemos dos, entonces vamos a ver. Xavi, sí, Xavi, tengo los dos revisados con usted. Vamos a ver, ¿quién más? Xavi ya, Martín. ¿Qué pasó, Martín? Ah, usted, espérame, ahora reviso. Martín García, no, hijo, de contenidos digitales no tengo nada con usted. No sé a dónde lo subió, si me lo puede mandar ahí en el chat. Christopher Rodrigo. Sí, Rodrigo, con usted sí tengo los dos. Mm, eh, espérenme. Bueno, ya que estoy viendo ese comentario de Xavi, que también Sebas me había preguntado al inicio. Espérenme un momentito, voy a ir a traer al otro cuarto el cuaderno. Permítame un momento, ¿sí? You are now muted. You are now unmuted. Bueno, chicos, tengo anotado acá que era para el 30, o es para el 30. Déjenme reviso acá, debería ser jueves 30. Según lo que yo tengo anotado en este cuadernillo. Yo creo que ya queda resuelta entonces esa duda, Xavi y Sebas. Berenice, déjeme reviso aquí en el folder si tiene algo pendiente. María González. No, no, hija, yo con usted tengo revisado eso también. Miren, si ustedes o si me pueden hacer ese favorazo grande, o si tienen ese correo electrónico para cualquiera de los que me está escuchando acá, por favor, si tienen el correo electrónico, por ejemplo, de Miguel Álvarez, de Milce, Linda, que la semana pasada se conectó, pero no sé por qué no me mandó sus archivos. José, yo creo que José de León, ahora reviso porque me queda esa duda, que sería Javi. Esperen un momento. No, el de Javi. No, Javi no lo tengo acá. Si son tan amables de avisarles.
por favor. También Carlita, que no sé qué le habrá pasado, no sé si ustedes sabrán algo de él, de Gilberto y de Eva. Ah, perdón, y de Sharon también. Javier, sí, sí, Javier, Profe, mande. con Carla le voy a explicar yo después. Va, listo, gracias. Ahí le escribo yo y le digo, Va, muy amable, Berenice, le agradezco. bueno, Vamos a ver, Luis Pedro. Luis Pedro, con usted solamente tengo la actividad número 2. Luis Pedro, le falta la actividad número 1, que por ahí está el video en YouTube. Ingresa a YouTube, busca Abner del Cid y por allí está la primera actividad. Ángel, déjeme, Ángel, con usted sí están las dos, tengo las dos actividades, ya las revisé. Ok, entonces todavía tenemos un poquito, Luis Pedro. Sí, Luis Pedro, solamente le faltaría esa actividad y ahora pues ya tendríamos la actividad número 3 que sería esta de acá que están viendo en pantalla. Esta que se las voy a subir a Edu. Javier, déjeme reviso las del laboratorio, cuáles son las que le faltan. Un segundito, por favor. Como se supone que para el 30 ustedes me tienen que mandar la de la TinyDB o la base de datos, entonces deberían de ser solamente dos. Déjeme ver de León José. Tengo solamente la número 1, la que era de operaciones matemáticas. Le falta la número 2, que sería la de listados. Martín, no sé, solo me colocó profe, pero no sé qué más. ¿O es que me había escrito más arriba? Martín, sí, sí, ya leí. Ah, ok. Ah, ok, va, no, no hay problema, no hay problema, Martín. Cuando usted las tenga, me las manda. Pues obviamente debería ser antes del 4 o a más tardar el 4. No sé cuándo nos vayan a pedir a nosotros las notas completas, pero sí que tendrían que estar para esa fecha antes de. ¿De acuerdo? Ah, ok, ya lo leí. Bien. Bueno, mis hijos, entonces hoy sí que me alcanzó el tiempo. Hoy sí anduve on fire. Si no se las han dado, si no se las han dado, yo hablaría con Miss Marian para ver qué podemos hacer en ese caso. O si en todo, digamos que si todavía no me han solicitado las notas, pues yo le podría dar un poquito más de chancecito allí para que me las mande. Pero déjeme, yo hablaría con ella. Tiene medio. Va, listo. Hoy sí me sorprendo, me dio el tiempo y hasta me sobró. Miren, me sobran 10 minutitos todavía. Entonces, por favor, si tienen alguna duda así como muy puntual de los métodos, el método constructor, el método set y el método get. Que por cierto, en la clase o en la actividad número 3, ustedes son libres de agregarle el método constructor o no. Eso lo deciden ustedes. Lo que sí es puntual, que tiene que tener el método set y el método get. Ahí sí no habría problema con ello. Bueno, listo. Entonces yo creo que si no hay más dudas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Me dio muchísimo gusto poderles saludar a todos ustedes. Y pues que les vaya muy bien. Ok. Va, perfecto, Martín, cuídese mucho. Si no hay ninguna otra duda, yo creo que ya se pueden empezar a desconectar, chicos. ¿Vieron? Hasta la próxima, Bravati. Puchis, ahí estaba, licenciado. Mucho gusto, no, ni siquiera me había dado cuenta. Perdón, es el alcalde. Cuídese mucho, que tengan buen día. Bye, Daniel, cuídese. Hasta la próxima, Ángel. Bye, bye, bye.